Hola a todos desde oposicionbomberoonline.org. Hoy os quiero presentar un breve fragmento de la clase de la sesión 56, la cual trata sobre las partes y funcionamiento del cuerpo humano. En esta clase veremos varios apartados. El primero de ellos es el aparato circulatorio, en el cual veremos el corazón, la sangre y los vasos sanguíneos. Dentro del corazón veremos una introducción del mismo y veremos cuáles son sus funciones. Veremos también en detalle cuáles son las partes y el funcionamiento del corazón. Lo explicaremos siguiendo el proceso de la sangre, desde las venas que entran en las aurículas y la aurícula pasa al ventrículo abriendo unas válvulas y de los ventrículos pasa a las arterias abriendo unas válvulas y cerrando otras. Explicaremos esto tanto en el lado izquierdo como en el derecho, tanto en el paso desde las aurículas a los ventrículos y de los ventrículos a las arterias. Explicaremos esto siguiendo el proceso del corazón y a la vez que explicamos el funcionamiento del corazón, explicamos también todas las partes y todas las válvulas de las cuales está compuesto el corazón. También hablaremos sobre la sístole y diástole, tanto auricular como ventricular. Hablaremos de la presión arterial. ¿Qué es la presión arterial? Y diremos también cuál es la presión, a qué nos referimos cuando decimos presión arterial sistólica y diastólica. Veremos cómo medir esta presión arterial sistólica y diastólica y veremos cuáles son los valores normales de estas presiones en función de la edad. No es lo mismo un bebé que un adulto. Veremos también los valores anormales. Veremos los normales y los anormales y así podemos comparar y valorar. Veremos también el latido del corazón, cuál es el proceso, cuál es la frecuencia cardíaca normal en función de la edad, al igual que la presión arterial no es lo mismo en un bebé que en un adulto, pues en la frecuencia cardíaca sucede lo mismo. Los bebés suelen tener una frecuencia normal determinada, diferente que la de los adultos o de la de los ancianos. Por lo tanto, veremos esa frecuencia cardíaca en función de la edad, valores normales. Veremos qué es tomar el pulso, cómo se toma el pulso y veremos dónde se puede tomar el pulso. También hablaremos del pulso central y el pulso periférico y veremos dónde se suele tomar habitualmente, aunque veremos todos los puntos en los cuales se puede tomar el pulso, pero veremos dónde lo tomamos frecuentemente y para qué tomamos un pulso central y un pulso periférico. Hablaremos también de dos patologías, aprovechando todos los temas de los que hemos hablado. Hablaremos del Foreign Oval y de los soplos cardíacos. Dentro del aparato circulatorio también hablaremos de la sangre. Veremos cuál es la función de la sangre, cómo es la densidad, la consistencia, la cantidad de sangre que tenemos de media en un adulto normal, la composición de la sangre. La composición de la sangre estará en células sanguíneas y en plasma. Creo que en este esquema no aparece, pero también el plasma estaría dentro de este apartado. Dentro de la composición de las células sanguíneas veremos los glóbulos rojos, blancos y las plaquetas. Y luego veremos en detalle también el plasma. Veremos la composición del plasma, las características, el tanto por ciento del plasma en relación a la sangre y en comparación con las células sanguíneas. Veremos la composición y las características del plasma. También veremos cómo medir el oxígeno en sangre. Es muy importante y puede darnos un dato vital o nos puede dar a entender una patología que puede estar sucediendo en ese momento. Veremos con qué aparatos medimos la sangre y cómo la medimos. También en esta clase, dentro del aparato circulatorio, vamos a ver los vasos sanguíneos y entraremos en detalle en ver las funciones y características específicas de cada una de los vasos sanguíneos que vamos a decir a continuación. En este caso van a ser las arterias, las venas y los capilares. De esta manera podemos cubrir un gran rango de preguntas que nos puedan hacer. Luego veremos con todo detalle en qué consiste la circulación mayor o sistemática y la circulación menor o pulmonar. Acabaremos el aparato circulatorio en esta clase y veremos el sistema nervioso. Dentro del sistema nervioso explicaremos qué es el sistema nervioso, de qué se compone, cómo funciona, cuál es su funcionamiento y hablaremos de la unidad básica, que va a ser las células nerviosas y las neuronas. También veremos partes de la misma. Veremos el sistema nervioso, veremos que anatómicamente lo podemos diferenciar en sistema nervioso central y periférico. En el sistema nervioso central lo podemos clasificar en otras dos partes, en el encéfalo y en la médula espinal.
Y dentro del encéfalo, que es la parte superior del sistema nervioso central, veremos que está compuesto por diferentes órganos. Hablaremos del cerebro, cerebelo, bulbo raquídeo, meninges y el líquido cefalorraquídeo que se encuentra entre las meninges. Hablaremos en detalle de cada uno de estos órganos y también veremos las funciones específicas que realizan cada uno de ellos. Y luego hablaremos de la médula espinal. Hablaremos en detalle, diciendo por dónde circula, cuál es su función, etc. Como hemos dicho, dentro del sistema nervioso central tenemos una subclasificación anatómica importante. Veremos la central y la periférica. Dentro de la periférica veremos cuál es su función y su composición y haremos una subclasificación entre los nervios raquídeos o periféricos y los nervios craneales. Explicaremos cada una de ellas en profundidad. Veremos también a qué nos referimos cuando hablamos del sistema nervioso autónomo o vegetativo, al igual que cuando hablamos del sistema nervioso somático. Explicaremos cada una de estas terminologías. Vale, el sistema nervioso acabaría aquí y también veríamos el aparato digestivo dentro de esta clase. Dentro del aparato digestivo veremos qué es y cuáles son sus funciones y todos los órganos o partes que intervienen en el aparato digestivo haciendo un proceso del bolo alimenticio a través del mismo. Por lo tanto, veremos que ya empieza a intervenir en ese bolo alimenticio la boca, veremos la faringe, el exófago, el estómago, intestino delgado, intestino grueso y ano. Nos pararemos con detalle a ver todos los datos que son preguntados en la oposición. Longitudes del intestino delgado e intestino grueso, por ejemplo, capacidades del estómago, longitud total de todo el aparato digestivo, desde la boca hasta el ano. Veremos datos que suelen preguntar en las preguntas de las convocatorias de esta oposición. Veremos también el hígado, páncreas y bazo. Lo digo todo junto porque la estructura de los tres va a ser muy similar en función de las preguntas que hemos visto que han puesto en los exámenes. Dentro del hígado veremos funciones, características, coloración, longitud y peso y localización anatómicamente hablando. Con estos aspectos cubriríamos la mayor parte de las preguntas que han entrado en los exámenes de la oposición, hablando en este caso del hígado, pero seguiríamos una estructura similar cuando hablemos del páncreas, viendo sus funciones, características y localización, y del bazo, que seguimos una estructura muy similar. Vale, también vamos a hablar en esta clase sobre el aparato urinario. Dentro del aparato urinario veremos que hay un órgano secretor o órganos secretores, que van a ser los riñones, y una vía excretora, que van a ser los uréteres, la vejiga urinaria y la uretra. De la uretra hacia el exterior saldrá la orina. Nos pararemos en detalle, aparte de ver todo lo que hemos dicho, de ver los riñones. Al igual sabemos que tenemos que saber en esta clase qué es, cuál es su función, cuáles son sus capacidades, porque el riñón es un órgano muy particular, ya que a través del mismo pasa la sangre del cuerpo, lo filtra, pero es curioso ver toda la cantidad de litros que pasa por los riñones a lo largo de un día, diferentes parámetros en función de las preguntas que hemos visto que han puesto sobre estos asuntos. Veremos también las características de los riñones, su forma, longitud y peso, y también dónde está localizado anatómicamente hablando los riñones. Veremos el sistema excretor y esta parte se ha ampliado al tema porque se ha percibido que muchas de las preguntas que ponen o algunas preguntas de las que ponen los exámenes hacen preguntas referentes al sistema excretor, porque el sistema excretor no solamente es el aparato urinario y el aparato digestivo, que es ahí donde van un poco las preguntas a pillarnos en ese sentido, sino que el sistema excretor es algo más complejo que todo esto que hemos dicho. El sistema excretor tiene diferentes funciones que las vamos a ver en la clase, en las que se encuentran, por ejemplo, el proceso de hemeostasis, que es una regulación del cuerpo. No solo excretamos desechos o toxinas, sino también excretamos sustancias que el cuerpo considera que tenemos en exceso y que para regular nuestro cuerpo también expulsa hacia el exterior, excreta. Entonces vamos a ver en esta clase todos los órganos y aparatos que van a intervenir en el sistema excretor y entre ellos, aparte del aparato urinario y el aparato digestivo, que más concretamente es el intestino grueso o colon, que es la parte del aparato digestivo que se encarga de las excreciones, principalmente, vamos a hablar también de que los pulmones intervienen en este sistema excretor, de que el hígado interviene en este sistema excretor y que la piel también interviene. Veremos
todos los órganos y aparatos que intervienen en el sistema excretor y cuál es su función dentro de este sistema excretor. A continuación vamos a pasar a ver un breve fragmento de la clase, el cual trata sobre los riñones. Vamos entonces al estudio de los riñones. ¿Qué son los riñones? Son los órganos responsables de eliminar los desechos del cuerpo y de estimular la producción de glóbulos rojos. Esta va a ser su principal función o sus principales funciones. En este caso se produce un filtrado de la sangre, el cual la sangre llega por la arteria aorta y cada uno de los riñones recibe una arteria renal, la cual irriega todo el riñón de sangre y es filtrada la sangre, eliminando de ahí todos sus desechos. ¿Vale? Después del filtrado, la sangre retorna a la vena cava, en este caso inferior, para ir al corazón y volver a efectuar su circuito. ¿Vale? Por lo tanto, los riñones están muy regados y porque una de sus funciones o la función principal del riñón va a ser el filtrado de la sangre. En el páncreas veíamos que era un filtrado más de células viejas, ¿vale? Para desecharlas. En este caso es un filtrado de residuos dañinos, de residuos tóxicos, de sustancias que tenemos que eliminar porque si no nuestro cuerpo se intoxica y por supuesto no sobreviviría. Entonces por eso este órgano se considera vital porque realiza un filtrado de toda la sangre para eliminar todos los desechos que de no eliminarnos nos intoxicaríamos. ¿Vale? Arteria aorta, que se ramifica en una arteria renal para cada riñón, realizamos un filtrado y esto vuelve a la vena cava inferior para volver al corazón. Vale, también participa, como ya hemos dicho, en la producción de glóbulos rojos. Vamos a ver las cantidades de sangre que mueve el riñón para que nos hagamos una idea de su importancia. Vale, como ya hemos dicho, cada riñón está irrigado, sanguíneamente hablando, por una arteria renal que sale de la arteria aorta. Y de la arteria aorta salen dos arterias renales, una va a cada riñón. Realiza el filtrado y vuelve por una vena renal a la vena cava inferior. La irrigación sanguínea de los riñones es muy alta. Fijaros si es alta, que supone el 22% del gasto cardíaco, ¿vale? Es capaz de pasar, en este caso ya hablamos de los dos riñones, ¿vale? Es capaz de pasar a través de ellos una cantidad de sangre de 1,2 litros por minuto, ¿vale? Esto supone que los riñones, lo digo para que tengamos datos, que los riñones de una persona normal procesan aproximadamente 120 litros de sangre al día y generan un desecho de unos 2 litros que pues, es expulsado, como ya hemos dicho, por el proceso de la el uréter va a la vejiga y de la vejiga va al uréter y de ahí al exterior, ¿vale? Por lo tanto es capaz de pasar a través de los mismos cada día 120 litros de sangre, lo que supone unos 1,2 litros por minuto, ¿vale? Y genera unos desechos de 2 litros al día, aproximadamente. Vale, vamos a ver ahora cuáles son sus características en cuanto a apariencia. En este caso son órganos pares, ¿vale? Ya hemos dicho que es un órgano vital, pero podríamos vivir sin uno de ellos, solo con uno. Por supuesto, no sería lo mismo, pero no nos moriríamos, ¿vale? Pero si no tuviéramos ninguno de los dos, entonces no podríamos vivir durante mucho tiempo. Sería cuestión de tiempo de que no sobrevivamos. Entonces se considera un órgano vital, ¿vale? Igual que el páncreas no lo es, los riñones sí. En este caso se considera que tienen forma de judía o de habichuela, ¿vale? Como veis aquí. El tamaño de un riñón, aproximadamente como el puño cerrado de una persona. El peso,
entre 150 gramos y 170 gramos aproximadamente. Vamos a ver la posición que ocupa este. Si hacemos un corte transversal para ver la zona del peritoneo, la profundidad que este ocupa, vemos que los riñones se encuentran en la zona retroperitoneal, ¿vale? La que estoy marcando aquí. Uno se encontraría aquí y el otro se encontraría aquí, a ambos lados de la columna vertebral. ¿Vale? Por lo tanto, en este plano transversal está en la zona retroperitoneal. Dentro de un plano, de un corte horizontal, de un plano frontal, perdón, los riñones se ubicarían en los flancos derecho e izquierdo. Aquí tendremos el flanco derecho y aquí tenemos el flanco derecho y se posicionan aproximadamente en esta ubicación dentro de un plano frontal o sobre un plano frontal, un corte frontal que haríamos en una persona para su examen. Vale, como veis, en el flanco derecho y en el flanco izquierdo.